tenemos el privilegio de tenerlo en piso a un experto en el tema geopolítico y un analista que es el doctor Diego Sosa. Acompáñame, vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Bienvenido. Placer para mí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gran saludo a todos, Diego, Jota, Claudia y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Doctor Sosa, estamos con ganas de entender. Yo daba como dos temas grandes. Sí. Me gustaría que nos ayudes a hacer un poco de memoria. ¿Cuánto tiempo hace que inició esto? La guerra de Rusia a Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania data de febrero del 2022. O sea, estamos hablando de casi 3 años de guerra, 2 años y algo de guerra, donde el frente ucraniano actualmente está bastante golpeado. Justamente ahora tenemos la visita en Kiev del secretario de Estado Antony Blinken y el canciller del Reino Unido, David Lammy, donde se están reuniendo con Zelensky a los efectos de ver, bueno, qué tipo de medidas van a implementar, porque nos encontramos ante, lastimosamente, una ofensiva un poco fallida a nivel operativo, estratégico de Ucrania, porque no se olviden de Ucrania con relación a Rusia, porque no se olviden que el frente estuvo estático unos cuantos meses y hace cuestión de un tiempo esto se dinamizó bastante. ¿Por qué? Porque Rusia intensificó su ofensiva en Donetsk y Lugansk, o sea, en la región del Donbass, va ocupando cada vez más frentes, ¿verdad? Está ganando, podemos decir. Está ocupando, ganando. Estratégicamente sí, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad ingente de soldados, de recursos, de armamento, y eso hace que Ucrania se encuentre bastante diezmado. ¿Por qué? Porque encima tiene la limitante de los aliados de la OTAN que le dicen no vamos a atacar a profundidad Rusia, vamos a esperar a tal cosa. Vamos a defendernos. Vamos a tratar de defendernos. La estrategia siempre es la defensa. Pero ¿qué pasa? En un teatro de operaciones y a la hora de armar y diseñar una estrategia de guerra, uno no puede depender de qué tiene al momento. Uno diseña en función a lo que dispone, ya se empieza a abastecer y empieza a realizar la ofensiva. Porque nosotros no encontramos, con relación a Rusia, que estamos ante una potencia nuclear. Entonces, la escalada, la guerra, reviste un cariz mucho más particular, porque en el caso de que Rusia se vea en algún momento perjudicada, puede utilizar. Esa es la constante amenaza del canciller Lavrov, del canciller ruso, de que cuidado, si nosotros nos vemos atacados a nuestra seguridad nacional, tenemos nuestra doctrina de seguridad nuclear que vamos a implementar, que de hecho ahora modificaron. ¿Por qué? Por esta ofensiva que realiza Ucrania en Kursk. Kursk es una región muy importante de Rusia, cerca del frente ucraniano, y es una región muy interesante tanto a nivel sentimental ruso, toca las fibras más íntimas rusas, porque en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los alemanes. Y hubo una guerra interesante ahí en Kursk que finalmente Rusia repele y logra desplazar al ejército alemán, ¿verdad? Y en Kursk hay dos particularidades. Tenemos una central nuclear y tenemos también refinerías de petróleo en Kursk. Entonces tiene un tinte sentimental, claro, y algo más económico. Y estratégico. Entonces, ¿cuál es el golpe? A nivel militar, uno hace una serie de análisis. Primero un análisis, bueno, si yo realizo una ofensiva, en este caso a Kursk, ¿qué gano? La intención de Zelensky, ¿cuál era? Uno, empezar a tener elementos para la negociación, porque él está buscando una negociación. Parece contradictorio, pero voy a ir explicando. Él quiere Kursk, tomó Kursk, ¿verdad? ¿Con qué intención? Para decirle a Rusia, bueno, vos me tenés Zaporilla en mi región, la planta nuclear en Zaporilla está ocupada por vos, que la OIEA constantemente está señalando, señores, cuidado con los ataques en Zaporilla, porque esto es una central nuclear y explota todo. Se va a venir una catombe nuclear, una catástrofe nuclear que va a afectar a toda Europa, no solamente a Ucrania y Rusia. Entonces, Zelensky, la idea de Zelensky y sus generales es decir, bueno, tomamos esto con la intención de tener un elemento de negociación. Pero ¿qué dice Ucrania? ¿Qué dice Rusia? Putin hace poco estuvo hablando en un foro económico Asia-Pacífico, estaba diciendo él no.
Lo que están haciendo ellos, los rebeldes, trató más o menos de rebeldes, es decir, bueno, están ganando tiempo y están perjudicando la negociación, porque yo no voy a retroceder en mis pretensiones. Él quiere supuestamente liberar Ucrania del nazismo, ¿verdad? Y está Zelensky es... Putin está en esa... Sí, pero Zelensky representa el nazismo. Claro, para él Zelensky representa el nazismo. Y ahí quiero hacer una pausa para analizar lo siguiente. ¿Quién es Ucrania? Entre comillas. ¿Es Ucrania? ¿Es la OTAN? ¿Es Estados Unidos? ¿Son los tanques alemanes? ¿Es Ucrania el que se está defendiendo o es la OTAN la que está atacando? Como siempre, brillante tu apreciación, Salen, y eso siempre rescato contigo, que da gusto dialogar. ¿Por qué? Porque justamente es eso. En la geopolítica, en el mundo del análisis internacional, uno tiene que analizar qué es lo que están haciendo los actores. No olvidemos que nosotros ahora estamos ante una puja de superpotencias por la hegemonía del mundo. Y actualmente las guerras no son guerras de conquista, son guerras económicas. Y estamos presenciando una guerra económica y una guerra también de bloques. Entonces, para mí, vamos a ver cómo explicamos, por un tema bastante complejo. Ucrania en realidad es víctima. Ucrania es víctima de una especie de chivo expiatorio de Estados Unidos con relación a intereses estratégicos en Europa del Este, con China y en particular con Rusia. Entonces, porque la intención también, ¿cuál es en esta guerra de Ucrania? Era debilitar totalmente a Rusia, cortar el abastecimiento de petróleo y gas. Pues no olvidemos que Europa era totalmente dependiente de Rusia con relación al petróleo, al gas, y eso se logró. A la par de esta guerra, esos fueron los intereses: anular a Rusia económicamente, afectar económicamente, políticamente, volverle un paria mundial. Por eso están las sanciones, los 12 paquetes de sanciones, creo que ahora vamos por el 13avo o 14avo. ¿Y no le afectó? Le afectó. No le frenó, por lo menos. No le frenó del todo. Claro. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, entonces eso por un lado. Por otro lado también cortar vínculos, porque Alemania estaba muy vinculado a Rusia económicamente por los gasoductos Nord Stream 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y se dio lo que se dio, que conocemos, que se dio la destrucción del Nord Stream. Con eso se corta ese círculo virtuoso económico de Europa. Europa se vio obligado a comprar gas y petróleo más caro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo hay una serie de consecuencias que nosotros no tenemos que mirar solamente ese conflicto de Rusia-Ucrania, sino que los intereses nos quieren vender eso. Claro, los intereses yuxtapuestos a la guerra, ¿verdad? Porque esto va más allá. Cada uno juega acá en el tablero geopolítico su interés, ¿verdad? Doctor, la Guerra Fría de los años 60, lo que veíamos en Rambo, aquellas películas ochenteras, no cambió tanto el mundo, ¿eh? Porque en Vietnam no tenía los equipamientos para hacerle frente a los Estados Unidos. Sabíamos que era la Unión Soviética. Claro. No cambió tanto el mundo. No cambió tanto el mundo. Pero justamente ahora, más o menos linkeando lo que le estaba diciendo de la intención también de la guerra, también diezmar a Europa. Porque no se olviden que también todos son competidores, todos son players, pero también aliados, pero a la vez competidores. También se quiere anular económicamente a Europa y que sea dependiente de Estados Unidos a nivel de energía, porque justamente ahora estamos teniendo en Europa mismo graves problemas económicos. Alemania, que era la locomotora económica, actualmente está rezagada en la infraestructura. Claro. En Dresde ayer hubo un derrumbe, un puente, ¿verdad? Entonces, Alemania tiene serios problemas de infraestructura, increíblemente, y un problema de economía. ¿Por qué? Por el encarecimiento de los precios, a raíz de que ellos tienen que comprar energía, gas, petróleo más caro de lo que estaban comprando, que compraban bastante barato. Entonces, puede ser una estrategia económica, porque sabemos que la economía de los Estados Unidos está con un problema importante. Claro. Entonces puede ser una estrategia económica incluso contra el gigante China, que amenaza constantemente en quitarle el podio, ¿verdad? Justamente hace unos días también realizaron una entrevista conjunta los jefes, los directores de la CIA,
de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y del MI6, del MI6, de la Agencia de Inteligencia del Reino Unido, donde ellos estaban señalando, y esta es la lectura que constantemente están diciendo, nuestro real enemigo estratégico y operativo es China. Entonces, esto forma parte de un reacomodo de fuerzas y de un fortalecimiento de fuerzas. Pero a la vez, a la par de lo que le estoy señalando, acá hay también un conflicto interno en Europa del Este, que es muy interesante. ¿Por qué? Y que es el tema central, uno de los temas centrales. No olvidemos que Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética. Era el territorio preciadísimo de la Unión Soviética. Era Rusia, entre comillas. Era Rusia, ¿verdad? Entre comillas. Y cuando se da la decisión, cuando se da la fragmentación de la Unión Soviética y se instituye la Federación Rusa como es ahora, Ucrania se independiza. Claro. ¿Verdad? Ucrania está frontera, para la audiencia que de repente no estaba tan compenetrada, frontera con Rusia. 1.300 kilómetros más o menos de frontera. Por eso es la complejidad de la guerra también. Entonces, desde esa independencia de Ucrania, Rusia estuvo constantemente interesada en influenciar, volver a retomar algún día, recuperar esa gloria de los zares Sí. rusos y tomar sus antiguos territorios, Estonia, Letonia, Claro. Lituania, Sí. Moldavia, Sí, ¿verdad? sí. Y Ucrania en particular. Era su interés hasta ahora. Armenia también su era. dolor más grande es Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hablan el Desde mismo idioma, 2008, doctor? ¿Hablan el mismo hablan idioma? de ruso, sí, Es sí, ruso. ¿verdad? De hecho, justamente ese fue el problema de Putin, que decía, en Donetsk y Lugansk, o sea, el Donbass, se habla ruso, son rusos parlantes y ellos quieren ser rusos. Y eso es cierto. Que es cierto. Hay ahí un deseo, una añoranza de ser rusos todavía, pero obviamente ellos están formando Claro. parte de Ucrania. Y desde la independencia de Ucrania tuvo el problema de que no supo cómo llegar a esa población y volverle más occidental que prorrusa, ¿verdad? Entonces, inclusive se dan conflictos internos. Por ejemplo, el gobierno ucraniano no pasa recursos en materia educativa, de repente corta recursos a determinadas escuelas que son totalmente ruso-parlantes, ¿verdad? Wow. Entonces, esas son Increíble. internas que nosotros no manejamos, pero con eso no quiero decir que le defienda a Rusia. No, Porque, entiendo ¿qué pasa? perfectamente. Bajo ninguna circunstancia en el siglo XXI se justifica de que un país ataque a otro. Acá ocurrió lo que ocurrió en la Guerra Fría, se dio la escisión, la fragmentación de la Unión Soviética y desapareció la Unión Soviética, la URSS. Ucrania es libre, independiente, soberana, tiene todo el derecho de realizar alianzas estratégicas con los países que él considere pertinentes. Pero, Salim, en esta lucha, en esta puja de superpotencias, los hechos, los mensajes y los intereses no se negocian. Entonces, ¿cuál es el problema de Rusia? Rusia del 2008, viene diciendo Putin, un tipo que creemos que es un poco, pareciera desequilibrado, pero es bastante calculador, muy frío, y un tipo bastante peligroso, porque es un tipo que es abogado, maneja artes marciales, maneja inteligencia, o sea, no es cualquier presidente, ¿verdad? Más de Entonces, 20 años en el poder. Más de 20 años en el poder, entonces él tiene oficio y vocación de poder. Entonces, ¿qué es lo que Putin viene diciendo desde el 2008? Cuidado, OTAN, que es lo que me señalabas. Cuidado, OTAN, no me extiendas tus dominios. No te olvides que está el pacto con la finalización de la Segunda Guerra. No olvidemos que en el 49 se instituye la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por acá la ONU. Claro, un tratado de defensa contra Rusia. Y en el 51 se da la creación del Pacto de Varsovia. Ok. Como consecuencia de la creación de la OTAN, Rusia crea su Pacto de Varsovia, donde está Bielorrusia, Polonia, que ahora Polonia forma parte de la OTAN, ¿verdad? Pero, ¿cuál es esta intención? Luego, el Pacto de Varsovia se disolvió y continúa la OTAN, ¿verdad? ¿Qué le dice Rusia? Cuidado, OTAN, no expandan sus dominios Claro. militares a mi frontera. De lo contrario, es un problema estratégico para mí, porque claro, es lo que Eso pasó en la crisis de los misiles. Él advirtió eso. Vale, ahora me gustaría hacerle la pregunta, doctor. Los últimos hechos, vimos bombas, vimos civiles que fueron perjudicados en Moscú. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Esto tiene un impacto
muy importante. ¿Por qué? Porque más de 144 drones ucranianos cruzaron el territorio ruso y llegan a la capital de Moscú, cerca de 20. Justamente el alcalde de Moscú dice que derribaron ellos 20 drones, pero lograron impactar varios en edificios de viviendas, mataron a una persona, de una mujer de 46 años y 3 señoras están internadas, ¿verdad? O sea, son golpes estratégicos para decir, cuidado Putin, la guerra está en tu casa. O sea, ya no es que vos me estás atacando mi frontera, pero a la vez es una ficción también estratégica. ¿Y por qué? Porque es dilatar la guerra y llegar a un punto donde ineludiblemente Rusia tiene una ventaja operativa en números, en recursos operativos, o sea, Fuerzas Armadas, y también en abastecimiento. O sea, porque Rusia más de sextuplicó su producción militar en todo este tiempo. Ellos se vienen preparando desde el 2008, desde el momento, ¿por qué a ellos no les impacta tanto las consecuencias del corte en el sistema SWIFT y una serie de cosas? Porque ellos pasaron sus reservas a oro hace mucho tiempo. Y la reserva oro hoy es muy importante. Y su Banco Central ruso Sólido. se viene preparando hace mucho tiempo. Ahora, y de hecho, disculpa, una nota importante, que el actual ministro de Defensa, que le reemplazó a Sergei Shoigu después de 15 años de ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa es un economista. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Putin? Yo no tengo problema de dilatar esto, porque yo juego a una guerra de desgaste. Esta es una guerra de desgaste, no de conquista directa. Él no está improvisando. Él no está improvisando. Ahora, no es tocarle la cola al león. Yo entiendo, sí, pero puede ser un error garrafal. Pero está siendo un error estratégico. ¿Por qué? De la OTAN, te digo. De la OTAN, ¿por qué? Porque Rusia está diciendo, yo le voy a desplazar ahora en Kursk. Ellos están liberando 10 localidades ahora. Zelensky se pasa diciendo que necesita misiles de largo alcance, que necesita municiones, pero ellos están en una campaña de conquista de territorios rusos. O sea, están sobredimensionados a nivel bélico, y Rusia está bien claro, decir, perfecto. Vemos que Irán, ahora salió la noticia de que el Departamento de Estado de Estados Unidos está denunciando de que obviamente Irán dio misiles, ¿verdad? Da misiles a Rusia, ¿verdad? Claro. ¿Y esos misiles para qué están usando ellos? Ellos van diciendo, bueno, esto vamos a usar para nuestros objetivos del corto alcance y nuestro largo alcance. Nosotros tenemos nuestra reserva. O sea, ellos siguen jugando a esas alianzas. No olvidemos que así como la OTAN está apoyando operativamente, militarmente, en consultoría militar a Ucrania, también del otro lado está Rusia, estaba Irán, Corea del Norte, China. Y China es su aval económico muy importante, porque le está comprando una cantidad ingente de petróleo y de gas a bajo costo, y ayuda a mantener la operación militar y el complejo militar industrial ruso. Claro. Ahí no nos arriesgamos a lo siguiente, doctor. Yo me imagino y te hago la pregunta. Sí. ¿Cómo se dice? La población rusa. La población rusa ya no se siente segura de Moscú. No. Por primera vez en 2 años, 8 meses, Sí. para ser más exacto, viene una bomba, ya sea por dron, lo que sea, en la capital rusa. Rusos muriendo en su capital. Ahí lo que yo digo, sin ser experto en la materia, pero me imagino que le estoy tocando la cola al león. Porque puede decir, ok, me va a tocar mi capital y yo aprieto un botón y hago explotar algo. Claro. Ahí veo yo el peligro y ahí las cosas se pueden complicar. Claro. O sea, me parece nomás un error de cálculo demasiado grande, entre comillas, o realmente quieren provocar. Claro, la intención era concretamente, de acuerdo a las informaciones que se están develando tanto de Ucrania como del lado de la OTAN, es primeramente Ucrania, que no creo, por una cuestión operativa, dicen no. Estados Unidos más o menos no sabía y Ucrania toma la decisión de hacer eso. Evidentemente no, ¿verdad? Porque ellos no tienen una experiencia, son guerreros, están demostrando una gallardía, una valentía impresionante, ¿verdad? Pero no tienen ellos los recursos para poder, los recursos operativos y de estrategia para elaborar esa ofensiva, ¿verdad? Evidentemente hay un apoyo del Reino Unido y Estados Unidos, ¿verdad? Pero
Claro, Es claro. un problema, ahora se trasladó a un problema. ¿Por qué? Porque yo creo que es el momento de las relaciones internacionales, de que se vea la diplomacia. Tenemos que disminuir, tenemos que ayudar a Rusia y a Ucrania a acercar puentes. Y ahí entra, por ejemplo, Turquía, Erdogan, un gran equilibrista político. Claro. Que él que está diciendo ahora, no, él está diciendo, yo puedo tender puentes, Ok. que es lo que él hace. Yo puedo tender puentes, él es aliado de la OTAN, Sí. pero a la vez quiere ahora ser miembro de los BRICS. Doctor, me encantó esta conversación, se quedaban muchos temas demasiado apasionantes. Te quiero agradecer porque creo que enclareciste muchísimas cosas y creo que va a haber un segundo capítulo porque tenemos que hablar, lastimosamente tengo que ir a un Del corte. debate. Tenemos que hablar de, no solo del debate, sino que por qué Trump dice que él va a parar la guerra, cuál es la posición de los republicanos de la OTAN, si hay una política de Estado, en fin, para que la teleaudiencia quede pensando. Gracias. A las órdenes, muy amable, gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el analista político, el querido doctor Diego Sosa.